La Cámara de Diputados aprobó ya anoche, muy tarde, con cambios en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Agregaron la extorsión, el tráfico de fentanilo y el contrabando de facturas falsas al catálogo de delitos sancionados con prisión preventiva. Los diputados sacaron de la lista al narcomenudeo y la defraudación fiscal. Estamos planteando ampliar la hipótesis de los distribuidores, de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados. Este asunto de la prisión preventiva oficiosa incluye casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada y extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos por la producción ilegal, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación, transportación de drogas sintéticas como fentanilo y derivados. En fin, esto es parte de lo que va a comentar con usted y con nosotros Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en Uno TV Noticias. Justamente, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, creo que hay que empezar recordando que la prisión preventiva oficiosa no existe en los países democráticos. Es decir, en los países democráticos hay presunción de inocencia. Se inicia un procedimiento contra un presunto culpable, se presenta ante un juez y solo si el presunto culpable tiene riesgo de fuga o es particularmente violento o tiene antecedentes criminales importantes, se le recluye mientras llega a su juicio. En todos los otros casos hay libertad porque aún no ha sido declarado culpable. Porque le consiste en que el Ministerio Público, a la parte acusadora, tiene que demostrar la culpabilidad. Ante un juez. Y no al revés. Al llevarte a prisión, tú tienes que demostrar tu inocencia. Exactamente, ese es el primer punto. Mientras eres inocente, el presunto criminal tiene que estar libre, salvo riesgo de fuga o daño a la sociedad. Segundo, Pepe, las convenciones que hemos firmado en materia de derechos humanos, la Interamericana, entre otras, claramente han sancionado el uso de la prisión preventiva oficiosa. Y pongamos algo de historia, Pepe. Cuando pasamos de los juicios escritos largos a los juicios orales, ya más de 10 años, se quitó completamente la figura de prisión preventiva oficiosa porque la idea era, los juicios van a ser ágiles, va a haber presunción de inocencia de verdad, no va a ser tan alta la carga de prueba para iniciar una imputación, pero será rápido y no tendremos que, más que en casos de riesgo de fuga, igual que en un país civilizado, dejar a la gente en prisión preventiva. Las presiones de que va a pasar con el crimen organizado, no sé qué, abrieron el catálogo para 2 o 3 crímenes. Desde entonces no hemos hecho más que incrementarlos, porque hay una como deseo de la sociedad mexicana ante tanta impunidad, de bueno, si dicen que es culpable, que lo metan a la cárcel. Y luego averiguamos. Y luego averiguamos, pero hay miles, decenas de miles, cientos de miles de mexicanos que están esperando sentencia en la cárcel. Y algunos, la sentencia de su presunto delito ya se cumplió y siguen en la cárcel. Entonces esto es realmente contrario a los derechos humanos y que no me vengan, porque ya hay prisión preventiva oficiosa para crimen organizado, narcotráfico, etcétera, no me vengan que ha servido para resolver el problema. Al contrario, las fiscalías se vuelven más perezosas, ponen a alguien con algunos indicios, lo meten a la cárcel, la gente sale muy contenta, pero quizá es un inocente más que está purgando una pena que no debería estar purgando en prisión. ¿Te acuerdas aquel documental que en su momento hizo mucho ruido? Ya somos tú y yo viejitos. Presunto inocente. Presunto inocente, que se veía cómo te pueden armar un 4, meterte a la cárcel y de ahí no salir. Entonces, bueno, qué bueno que no lo hicieron para fraude fiscal, que es un delito muy fácil de, por una omisión, pueden asumir que es fraude y con ello estarás en la cárcel mientras pruebas si eres inocente. Narcomoneda, no me vengas la cantidad de jóvenes que presuntamente cargaban una droga y hubieran acabado en prisión preventiva mientras veíamos si eran culpables o no. Pero esto no cambia el fondo del problema, es que estamos actuando contra el principio de inocencia. Hoy en el catálogo
está robo a casa habitación, sin violencia, es robo a casa habitación. Si alguien acusa a su personal doméstico de haberse robado algo y hay cierta evidencia y el juez, el Ministerio Público lo presenta ante un juez con una imputación de delito, se va a la cárcel esta empleada doméstica y tendrá que probar su inocencia. Es realmente muy sorprendente que un gobierno que se dice de izquierda, que luchó por las libertades, vaya ampliando y ampliando y ampliando estos catálogos, que además, como ya dije, no es que por ello disminuye la impunidad. Déjame preguntarte por qué. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué? ¿Porque puede? Uno, porque puede, pero Claro. no solo porque puede. Cuando el presidente López Obrador reformó este artículo al arranque de su administración, puso, si recuerdo bien, prisión preventiva para uso de recursos públicos para fines electorales, huachicol y algún otro. Y la oposición pidió otros, porque hay una petición de la sociedad de métanlos a la cárcel porque hay tanto crimen. Si ya finalmente los agarraste, que no los suelten, porque la gente está desesperada. Pero como sabemos, pues hay que probarlo. A cualquier hijo, sobrino, a uno mismo lo pueden imputar falsamente con muy baja carga de pruebas. Un vecino que le caes gordo ya te puede refundir en lo que averiguan. En lo que averiguan. Y con la calidad de los ministerios públicos, con lo que nos viene en el Poder Judicial, no solo a nivel federal, que ya lo hemos platicado, sino vendrá una reforma similar de elección de jueces a nivel local, pues realmente nuestro espacio de protección de derechos humanos se ha ido cerrando. Ni hablar de la que dejaron de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya sabemos que su trabajo fue muy limitado y sin embargo la reeligieron para el cargo. No hubo necesidad de desaparecer ese organismo ¿Para autónomo. ¿Para qué si ya está inutilizado? Exactamente. Está viviendo la edad de piedra. La edad de piedra alargada. Que te vaya muy bien. A ti, Pepe. Gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra. Es un asunto muy, muy delicado. Consulte con su abogado. Sí, como cuando le duele la muela, pues consulte con el doctor. Bueno, ahora consulte con el abogado, no vaya haciendo.